Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en una sección más de En Voz de los Expertos. Estamos en la unidad de congresos del Centro Médico Siglo XXI, en el Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis de la CTH. Me complace estar con uno de los referentes, líderes de opinión e investigadores en el tema de hemostasia, fibrinolisis y micropartículas, el doctor Eduardo Angles Cano. Doctor. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto estar con usted. Me gustaría iniciar la charla, nos platicara un poco de usted, conocerlo. Sabemos que es médico cirujano egresado de la UNAM, orgullosamente mexicano, pero me gustaría conocerlo un poco más y que lo conozca nuestra audiencia. Okay. Muchas gracias. Mira, yo inicié mis estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, allá en San Ángel. Después pasamos a hospitales para la práctica clínica y al final llegamos hasta el punto de decir tenemos que hacer una tesis para validar este periodo. E hice una tesis sobre la enfermedad hemorrágica del paciente cirrótico. Y después de haber hecho un servicio social, decidí ingresar al Instituto Nacional de la Nutrición, en el cual, como sabes, es muy difícil de entrar. Se pasa por una serie de filtros y de dispositivos de selección que son extremadamente severos, pero si tienes la energía, la capacidad y el interés por hacerlo, puedes llegar. Entonces empecé mi residencia como médico internista en nutrición durante 3 años. En el 4º año fui nombrado jefe de residentes, al mismo tiempo que yo empezaba mi especialidad en hematología. Y después de un año tomé contactos con un gran centro de hematología de Francia, en París, que estaba en esa época dirigido por el profesor Jean Bernard. Entramos en contacto con ellos y aceptaron la proposición de que yo viniera a continuar mi formación en hematología en el Hospital San Luis. En París. En París, en el Instituto de Enfermedades Hematológicas que estaba localizado en el Hospital San Luis. Entonces llegué ahí y una parte clínica importante, fui oficialmente nombrado para ocuparme de las enfermedades hemorrágicas y trombóticas con más énfasis en hemofilia y los problemas del paciente hemofílico. Y al mismo tiempo decidí iniciar un doctorado, y para hacer un doctorado tenías que hacer una maestría, entonces empecé primero por hacer una maestría en ciencias biomédicas. Y después de ello pude ingresar a la Universidad de París para hacer el doctorado que me dio el crédito como doctor en ciencias. Perfecto. Entonces tenía yo un doctorado en medicina, enseguida el doctorado en ciencias, y ya con estos elementos decidí qué es lo que había por hacer después. Regresé inmediatamente porque tenía una obligación moral de regresar al Instituto Nacional de Cardiología, en el cual estuve muy poco tiempo iniciando estudios sobre lo que podemos hacer en los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares y que tienen o trombosis o sangrado. Finalmente decidí de nuevo regresar a París, y ya en París, cuando regresé, fue en el mismo sitio donde había sido formado como asistente clínico para ver las enfermedades hemorrágicas. Igualmente era un centro especializado en hemofilia, y al mismo tiempo empezamos a hacer un trabajo científico sobre la base de lo que yo había hecho en doctorado para investigar el origen del activador tisular del plasminógeno. ¿De dónde venía? En esa época no sabíamos de dónde venía. Entonces, con el estudio que hicimos, descubrimos que era producido por la célula endotelial. Fabricamos anticuerpos monoclonales específicos. Sé que fue uno de los primeros anticuerpos monoclonales que se fabricó en el área de la hemostasia y la trombosis, y que nos permitió localizar el TPA antigénico en la célula, en el interior de la célula endotelial. Entonces, este fue un gran avance, y publicamos este hallazgo, este descubrimiento en Blood. Fue uno de mis primeros papeles que yo publiqué en Blood. Y ya con esa base, me indicaron que era el momento de ingresar al Instituto Nacional
de la investigación y de la salud pública en Francia. Igual es un proceso de selección, no puedes ingresar así como así, tienes que pasar una selección, un concurso, como le llamamos, complicado. y después de ello evalúan, y al final ingresé afortunadamente de primera intención y en número 1 de la línea de nuevos candidatos a ingresar. Entonces, a partir de ahí inicié lo que yo llamaría mi carrera médico-científica, Sí. que consistía en llevar al mismo tiempo una actividad clínica y una actividad de investigación, realmente investigación científica. O sea, la investigación científica aplicada a la medicina, a la patología, que es el objetivo principal del INSERM. En Francia tenemos dos grandes instituciones en el momento en que yo estaba. Una era el INSERM, investigación biomédica, y otra era el CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, que era más bien de la investigación fundamental en todas las áreas, Claro. física, química, biología y demás. Pero lo nuestro fue en INSERM. Yo ingresé en uno de los grados del INSERM y empecé a desarrollar los elementos que me interesaban dentro del sistema fibrinolítico, porque iniciamos bien descubriendo el origen del TPA en la célula endotelial. Entonces eso me invitó a continuar en esa área que era vista y sigue siendo vista por los clínicos y por los colegas químico-biológicos como el patito feo, porque es algo que es bastante difícil de conceptualizar, de interpretar, y eso hace que se tenga a un lado. Conozco a una colega del Hospital Necker que cuando le han preguntado de la fibrinosis, de eso ni me hables, no quiero saber nada. Es otra cosa, ¿eh? Entonces yo me interesaba mucho, habiendo hecho el estudio de enfermedad hemorrágica en el paciente hepático para mi tesis de doctorado en medicina, me siguió interesando, habiendo descubierto el origen del TPA por la célula endotelial. Me fui adelante, entonces se presentaron diferentes tipos de temas que había que resolver. Trabajé mucho en ese periodo en lupus anticoagulante, que me interesó bastante. Empecé a entender un poco lo que era el fosfolípido, dónde estaba localizado, etc. Y todo con aplicación a la fibrinolisis. Y así fue como publicamos uno de los primeros papeles que nos permitió demostrar que el paciente con Systemic Lupus Erythematosus tiene accidentes trombóticos que están ligados a una perturbación en la liberación de TPA por la célula endotelial. Y ese fue un estudio que ha sido citado mucho en los diferentes a posteriori, porque eso explicaba lo que estaba pasando con estos pacientes. Ese fue un segundo punto muy importante en lo que lo publicamos. Entonces había un journal que se llamaba Journal of Laboratory and Clinical Medicine, que era muy codiciado. Y a partir de ahí continuamos con nuestras investigaciones en el área y me dio la inquietud por verificar cuál era el mecanismo de activación del plasminógeno en la superficie de la fibrina, que se conocía muy poco. Y para eso creamos lo que llamo yo un mimético de la fibrina, que son superficies de fibrina, como si estuviera uno haciendo un coágulo, pero estamos a nivel de la superficie, que es donde se llevan a cabo las reacciones enzimáticas. Y esa superficie de fibrina, que fue patentada, que también fue publicada, nos permitió demostrar la interacción del TPA con la fibrina, las constantes de afinidad del TPA con la fibrina, un fenómeno interesante que es cuando el TPA es liberado por la célula endotelial, tiene, según la situación del paciente o del tejido, si no existe fibrina, el TPA que es liberado cuando lo es, se va con el PAI-1. El PAI-1 es el inhibidor específico del TPA, que también es producido por la célula endotelial, porque también se encuentra en las plaquetas. Y si existe fibrina, entonces existe una dicotomía, o sea, hay una decisión que se toma en función de la afinidad.
Si la afinidad es más por el PAI-1, se va de ese lado. Si es por la fibrina del TPA, se va hacia la fibrina. Pero resultó que midiendo las afinidades eran muy semejantes. Entonces lo que determinaba para dónde se iba es si hay más PAI-1, es la ley de acción de masas, o si hay más fibrina. Y efectivamente es lo que pasa. Es liberado el contacto de la fibrina, hay mucha fibrina en esa área, se fija en la fibrina y el PAI, aun cuando esté por ahí, no hace absolutamente nada y el TPA puede hacer su función normal. Entonces esto fue un hallazgo importante que también publicamos, esta vez en journals como Biochemistry. Publicamos otro muy interesante con mi colega, que ahora es directora de la unidad en donde estoy y que fue mi doctorante, en el cual analizamos esa interacción entre, yo hablaba del TPA que es liberado por la célula endotelial, si hay mucha fibrina va la fibrina, si hay mucho TPA va el TPA, pero cuando se va el TPA tiene una primera interacción que es no covalente, es reversible, o sea que está protegido y si hay fibrina puede venir al TPA. Y eso demostramos que efectivamente se forman complejos, pero que pueden disociarse. Y esto fue publicado en el Journal of Biological Chemistry, que es uno de los journals de biochemistry más prestigiados en la época. Esa fue también un gran descubrimiento y a partir de ahí decidimos investigar lo que está pasando directamente en la superficie de la fibrina. Entonces, cómo se liga el plasminógeno a la fibrina, cómo se liga el TPA, qué es lo que sucede cuando los dos están ahí, y demostramos que si no hay esa interacción de la fibrina con el TPA, con el plasminógeno, pues no hay posibilidad de formación de plasmina. Y define que la plasmina sea formada directamente en la superficie de la fibrina. Y si es formada directamente en la superficie de la fibrina, pues está ahí para destruir la fibrina y para hacer la lisis. Y eso es extremadamente interesante. Como un fenómeno natural tiene ciertas condiciones para que pueda funcionar correctamente. Entonces, esto lo vimos en detalle igual, hicimos publicaciones de ese fenómeno y ya después habíamos entendido cuál es la interacción del TPA con la fibrina, del plasminógeno. Entramos entonces al plasminógeno, cómo se fija, cuáles son las condiciones. Y descubrimos que hay una primera interacción del del plasminógeno con la fibrina, que se hace por uno de los componentes del plasminógeno que se llama Kringle 1, que está expuesto, que le permite ligarse. Una vez que se liga, se transforma, se modifica y ya interviene otro Kringle que se llama Kringle 4 y se estabiliza. Entonces abre su sitio activo y el plasminógeno que está ahí junto también, o el TPA que está ahí junto pegado, lo transforma en plasmina y así es como reacciona, ¿no? Entonces nosotros dijimos, se liga, se une, pero hay toda una serie de interacciones y de modificaciones moleculares que intervienen. Y eso fue el motivo de otras publicaciones y también el motivo de mi ascensión en el grado que yo tenía en el INSERM, porque todo eso hace que pasemos de una sección a otra y la otra sección es de director de investigación, que hay dos niveles, el nivel A y el nivel B. El nivel A es el más alto y el B comienzas por B y luego pasas a A. Y ya teniendo esa base empezamos a hacer los diferentes estudios y todo eso haciendo colaboraciones internacionales, europeas o con la doctora de la Peña, que fue a mi laboratorio donde hizo su doctorado y continuamos trabajando incluso actualmente. Entonces estas fueron las principales etapas que me llevaron hacia el recorrido desde la Facultad de Medicina de México hacia la Universidad de París. ¿Dónde está actualmente? Y generó y colaboró en la creación de una escuela de fibrinolisis con la doctora Aurora de la Peña. Exactamente. Una gran, amplia conocedora de fibrinolisis y plaqueta. Exacto. La fibrinolisis es un mecanismo muy complejo, como usted bien lo dice, doctor. No cualquiera se mete. De hecho, hay todavía muchos científicos que desconocen ampliamente el mecanismo profundo. Muchos pensaban que la fibrinolisis
iniciaba de una manera de afuera hacia adentro, y se ha investigado que el plasminógeno primero, para convertirse en plasmina, debe de estar unido a la fibrina, y ya de ahí con los activadores, cuando activan al plasminógeno, lo convierten en plasmina, empieza la activación y la degradación. Exacto. Dentro de la fibrinolisis, doctor, también está la aplicación clínica. Exacto. Usted como médico equilibra ambas cosas, tanto lo clínico como la investigación que está haciendo ahorita. Los mecanismos, las alteraciones de la fibrinolisis, ve que la fibrinolisis interviene en la hemorragia, lo estamos viendo ahorita en su presentación, hemorragia, en trombosis y en proceso inflamatorio, prácticamente en 3 procesos sumamente importantes. ¿Qué nos puede hablar, doctor, de las alteraciones fibrinolíticas? Cuando hay hipofibrinolisis, no sé si es bien el término, sí, o un estado hiperfibrinolítico. No sé si nos pueda comentar. Bueno, un elemento clave de la fibrinolisis es el plasminógeno, porque es el sustrato que permite la formación de plasmina. Claro que el TPA y la uroquinasa son indispensables, porque si no, no puede activarse. Pero si no existe una concentración adecuada de plasminógeno, no hay cantidad suficiente de plasmina, el proceso fibrinolítico está deficiente, lo que podríamos llamarlo, como tú lo dices, hipofibrinolisis. Y esto sucede, yo le llamo más bien deficiencia fibrinolítica. Deficiencia fibrinolítica. ¿Por qué? Porque normalmente cuando fumas una fibrina hay una llamada para que haya fibrinolisis, y esa tiene que ser eficaz. Y si no hay los elementos, hablo en particular de plasminógeno, hay una deficiencia porque no hay sustrato para formar la plasmina. Y esto es lo que vemos más frecuentemente que tiene aplicación clínica. Te doy el ejemplo de una enfermedad que es bastante grave, que es la sepsis. La sepsis puede complicarse con coagulación intravascular diseminada, que agrava completamente el caso. 30% de pacientes con sepsis van a tener coagulación intravascular diseminada. Entonces, bastante. Y esto implica que la morbididad y la mortalidad es mucho más elevada. Entonces, tenemos que actuar antes de que esto suceda. Para poder actuar necesitamos saber qué es lo que está pasando, porque esta gravedad se acentúa. Y descubrimos, haciendo el estudio en pacientes con sepsis, que estos pacientes tienen una concentración de plasminógeno muy baja. Si la concentración de plasminógeno es entre 1.2 y 2 micromolar, la concentración en los pacientes con sepsis está por debajo de 1 y más frecuentemente por debajo de 0.5 micromolar. Y ya cuando estamos por debajo de 0.5 micromolar, estamos llegando al umbral en el cual la cantidad de plasmina que pueda formarse es muy baja. No es eficiente, no, el sistema sigue dando plasmina, pero la plasmina que existe no hará nada. Si acaso podrá producir dedímeros, que los podemos detectar. Dice, hay dedímeros. Entonces, si hay dedímeros, estamos diagnosticando los dos. Hay un trombo, hay un coágulo y hay destrucción del coágulo. Pero si hay dedímero y que no es muy importante, es porque la cantidad de plasmina que se está formando no es suficiente. Entonces, hay una deficiencia fibrinolítica. ¿Y qué es lo que eso significa en términos prácticos para el paciente? Eso significa, en el caso de sepsis, en el cual la trombosis es con la microcirculación, el paciente de sepsis fallece no exactamente nada más por sangrado, sino porque tiene alterado sus órganos. Y hay un score que se usa para clasificar cuál es el nivel de lesión que tiene. Puede ser el riñón, puede ser el hígado, puede ser el cerebro, el pulmón. La microcirculación está con muchos microcoágulos. Entonces, si no hay una cantidad suficiente de plasminógeno, eso persiste y la función del órgano se acaba. Entonces, al investigar que tienen una concentración de plasminógeno muy baja, la actitud normal, es decir, tenemos que aumentar la concentración de plasminógeno. Pero hoy en día no tenemos una fuente de plasminógeno importante porque la cantidad que tenemos que inyectar al paciente es importante. Entonces, hemos hecho estudios de administración de plasminógeno, pero bajo la forma de plasma. Entonces, el paciente recibe plasma y la cantidad de plasminógeno que hay en el plasma
permite que haya una respuesta. Y hemos medido esta respuesta y efectivamente hay una mejoría en el paciente con una mejoría en la función de diferentes órganos. Entonces, esto es práctico. Esto es plasminógeno, que es el que más utilidad tiene en ese caso, porque lo estamos determinando, estamos viendo que está bajo. Pero hay que tomar en cuenta que estamos en un caso agudo. Y en ese caso agudo, el plasminógeno es muy útil que sea determinado. En el caso crónico o en el caso de un accidente trombótico como es la trombosis venosa profunda o la embolia pulmonar, el plasminógeno plasmático no nos servirá de mucha utilidad para el diagnóstico, porque es un cuadro extremadamente pronto, agudo, en el cual el coágulo se formó y no hay consumo de plasminógeno porque la respuesta fibrinolítica es baja. Entonces el plasminógeno se encuentra prácticamente normal. No es el caso del cuadro agudo severo de la sepsis, en el cual hay un consumo de plasminógeno muy importante, baja, ya no es suficiente para producir plasmina, entonces el paciente no puede responder adecuadamente a la distribución de los trombos. ¿Podríamos decir que entonces el proceso hemorrágico está asociado directamente al plasminógeno, a la cantidad, y el proceso trombótico no tanto? El proceso trombótico no tanto, porque el plasminógeno te habla más de fibrinolisis. Entonces, en los pacientes que tienen trombosis, porque tienen fibrinolisis baja, ahí el bajo plasminógeno me está hablando de trombosis indirectamente. ¿Por qué? Porque no hay fibrinolisis. Entonces el coágulo persiste, la trombosis queda. Pero lo que estoy haciendo yo es un diagnóstico de deficiencia fibrinolítica que permite que el coágulo exista. ¿Ves? Muy bien, doctor. Dio un marcador muy importante, que es el dímero D. El dímero D yo creo que es uno de los marcadores más importantes que se utiliza. Los elementos de la fibrinolisis son varios. Mencionó plasminógeno, mencionó un marcador que es importante, el dímero D. Se manejan también complejos plasmina, inhibidor de plasmina. Pero entiendo yo que el dímero D ha cumplido como marcador por ser una molécula estable, no tan estable porque tiene una vida media corta, pero se puede medir pronto. Y en comparación el dímero D, primero vamos a hablar del dímero D, ¿le parece? Y si quiere después hablamos de otro marcador también importante, pero no tanto como el dímero D, que son los monómeros de fibrina. El dímero D es un marcador importante, inicialmente era para exclusión de pacientes con trombosis. Exacto. Pero ya ha tenido un amplio uso en el medio. No sé si nos quiera comentar un poco de la utilidad del dímero D. Sí, efectivamente, inicialmente se utilizaba para excluir trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Así es. Y ahí nos quedamos. Y el clínico tratante o el biólogo se hacían la ecuación dímero D es elevado igual a trombosis. Es una extrapolación que no tiene sentido de hacerla, ¿no? Pero ya después descubrimos que el aumento del dímero D en circunstancias agudas está relacionado a otro fenómeno que es contrario a la trombosis y que es la hemorragia. ¿Y por qué los pacientes que tienen hemorragia tienen dímero D elevado? Si esta es la causa de la hemorragia. ¿Por qué? Porque cuando tienes una lesión en un órgano, un tejido a nivel vascular, por ejemplo, o fuera del espacio vascular, pero es en el tejido renal o en el tejido pulmonar, tienes una lesión, esa lesión debe ser reparada. El ejemplo que es más práctico de dar es el ejemplo de la hemorragia postparto. ¿Qué es lo que está pasando en la hemorragia postparto? La placenta se desprende. Y al desprenderse la placenta, lógicamente hay una especie de desgarro de tejidos. Y ese tejido tiene que ser reparado para que no sangre. Pero si tienes una liberación aumentada de TPA, eso va a aumentar la formación de plasmina a partir del plasminógeno, y esa plasmina es capaz de degradar esa fibrina que se está formando para curar la lesión. Y si no hay fibrina que pueda sellar la lesión, entonces se produce el sangrado. Y eso me explica, y es lo que se ve también, estamos hablando de casos agudos, ¿eh? Sí, claro. Es lo que se ve también en el politraumatizado, que también es un caso agudo, en el cual hay lesiones por todos lados, entonces tienes que dar
una reparación tisular global. Y si hay liberación de TPA o de uroquinasa, eso va a aumentar la formación de plasmina en los tejidos lesionados sobre la fibrina. Eso actúa, destruye y no hay reparación tisular y entonces tienes un sangrado importante. Estoy hablando de hemorragia postparto, estoy hablando de politraumatizado y ahora también estamos hablando de la circulación extracorpórea. La que utilizamos nosotros en la terapia aguda es una que se llama ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation. O sea que tú tienes que auxiliar o el pulmón, simplemente sirve para hacer el intercambio gaseoso, el pulmón no funciona en ese caso porque está afectado y lo haces, o tienes que auxiliar el corazón porque tiene insuficiencia cardíaca y no puedes utilizarlo, entonces es una suerte de bypass. Y hay la sangre que pasa por diferentes circuitos. Y esos circuitos son circuitos extraños. Entonces activan la fase de contacto de la coagulación y al activar la fase de contacto de la coagulación van a producir plasmina porque hay fibrina, por una parte, y la fase de contacto de la coagulación libera bradiquinina y la bradiquinina es un potente liberador del TPA de la suera endotelial. Y si tienes un exceso del TPA liberado por la suera endotelial, pasa lo mismo que lo que está sucediendo en la hemorragia postpartum, en la intimidad del endometrio o en el paciente politraumatizado. La fibrina que se está formando para hacer un cemento de la lesión no persiste porque hay demasiada actividad fibrinolítica y se produce el sangrado. Y ese paciente que está en estado muy crítico, aún así va a tener sangrado y eso no estaba siendo en consideración. Con los nuevos estudios que hemos hecho estamos poniendo en evidencia que es un elemento importante al cual hay que focalizarse porque tenemos la posibilidad de inducir un tratamiento. Y ese es un hecho positivo. ¿Y cuál es ese tratamiento? Es un antifibrinolítico. ¿Y cuál es ese antifibrinolítico? Es el ácido tranexámico o TXA, que se puede administrar. ¿Qué es lo que hace el TXA? Es que se fija el plasminógeno y no lo deja fijarse la fibrina. Y si no hay plasminógeno en la fibrina, no hay plasmina. Entonces estás impidiendo que se destruya la fibrina de reparación, entonces estás impidiendo la hemorragia. Y es como actúa este TXA. Antifibrinolítico. Que también lo damos en el caso de la hemorragia postparto, que es un tratamiento altamente indicado. En el caso de la circulación extracorpórea, que es el ECMO, que dura 1, 2, 3 semanas, lo vamos a intentar utilizar. Ya se utiliza en el CPB cardiopulmonary bypass, en el cual se utiliza igualmente con la misma estrategia de inhibir la unión del plasminógeno con la fibrina, de disminuir la cantidad de plasmina formada y de evitar que la fibrina de reparación sea destruida. Es un fenómeno interesante, sí, es fisiológico, es una respuesta normal, pero lógicamente es contraproducente porque no hay reparación tisular y hay sangrado. Es importantísimo todo eso. Muchas gracias, doctor. Entonces, esto es en cuanto al dímero D, la utilidad. Doctor, ¿por qué en el diagnóstico se utiliza más el dímero D y no los monómeros? ¿Hay alguna diferencia? Porque tengo entendido que los monómeros de fibrina me miden la activación o la actividad de la trombina. Exacto. Y el dímero D es la función de la plasmina. A nivel práctico, a nivel clínico, ¿eso me da alguna diferencia significativa? Sí, por supuesto, porque lo que te está indicando el monómero de fibrina es que ha habido acción de la trombina, es que hay fibrina. O sea, me está indicando que hay depósitos de fibrina. Es posible que si hay monómeros de fibrina circulantes puedan captar el TPA y ser una fuente de activación del plasminógeno, producir plasmina, y eso puede contribuir a sangrado. Pero hay un bemol, que toda plasmina que es formada en la circulación, en el momento en que es formada y se libera del monómero, no puede quedar en el monómero,
Al liberarse, es inmediatamente captada por la alfa-2 antiplasmina. Y es por eso que el valor de la alfa-2 antiplasmina es tan importante como el del dímero D. Entonces yo considero que el monómero de fibrina, en el caso de la fibrinolisis, no nos está orientando absolutamente en nada. Me está orientando en acción de la trombina. Pero la acción de la trombina ya la tenemos por otros medios. Trombina antitrombina, por ejemplo. Complejo. Pero si alguien tiene la seguridad de que la trombina está ahí, si hay monómero, es porque hay formación de un coágulo en un sitio. ¿Y eso clínicamente cómo se traduce? Clínicamente no hace más que, sí, exactamente, no hace más que confirmar que tienes formación de coágulos en la microcirculación o en una arteria de mediano calibre, ¿no? ¿Okay? En cambio, el dímero D es un proceso dinámico activo en el cual está indicando que esa fibrina que está formada ahí puede destruirse, y esa fibrina que se ha destruido forma dímeros D. Esos dímeros D, al pasar a la circulación, me está indicando que hay actividad de plasmina. Claro. Y en función de la concentración de dímeros D que yo tengo, es la cantidad de plasmina que es formada en la superficie de la fibrina, o sea, de la actividad fibrinolítica. Entonces es muy importante poder considerarlo. Si no es, ahora yo puedo considerar que no es nada más para excluir trombosis. Claro. Es algo muy importante en el diagnóstico de las complicaciones hemorrágicas cuando estas se han atribuido con mucha frecuencia a la anticoagulación. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una trombosis, pero si tiene una trombosis simple, una embolia pulmonar, bueno, está bien, podemos hacer un diagnóstico de monómeros de fibrina para verificar y de dímeros D, pero el dímeros D me está indicando simplemente que ha habido un coágulo y que hay una respuesta, pero que no es suficiente para haber destruido ese coágulo. Fue más importante el fenómeno protrombótico que la respuesta fibrinolítica en una arteria como la arteria pulmonar, que es una gruesa arteria, ¿no? Esto no es así en la microcirculación. En la microcirculación el fenómeno es más dinámico, hay una respuesta más activa del fibrinógeno, de la trombina, formación de la fibrina y de la liberación de TPA. Salvo cuando hay defecto en liberación de TPA o salvo cuando tienes un exceso de inhibidores. Pero, por ejemplo, el exceso de alfa-2 antiplasmina, si capta la plasmina, la capta cuando está liberada de la superficie del coágulo. En sí, no me puede inhibir la fibrinolisis. Claro. Inhibe la plasmina que ha sido liberada y que puede dañar las otras proteínas. Y es un mecanismo también de defensa, ¿no? Entonces, si tú asocias los dos, D-dímeros y alfa-2 antiplasmina, estás midiendo dos marcadores específicos de la fibrinolisis, de la formación de plasmina en la superficie del coágulo y en función de la concentración de la actividad o de la intensidad de la respuesta. Muchas gracias, doctor. El perfil fibrinolítico es muy poco utilizado en el laboratorio para monitorear específicamente trastornos de la fibrinolisis. Yo recuerdo que normalmente se hace para investigación. Sí. Yo recuerdo que antes se realizaba plasminógeno, inhibidor de plasmina, dímero D, TAFI por inmunoensayo. Ya si uno va al laboratorio, difícilmente se hace todo eso, si acaso el dímero D. Y ahorita en el tema COVID tuvo un auge esa prueba y salvó muchas vidas. Salvó muchas vidas porque se asoció mucho al riesgo de tener algún evento trombótico en la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, o en un proceso no tan agudo, pero sí crónico, ¿no, doctor? Sí, sí, sí. Finalmente, usted, con su experiencia, ¿cuál sería el perfil idóneo? Ya nos dijo dos pruebas, que es el dímero D y el inhibidor de plasmina. Exacto. ¿Qué opina de medir plasminógeno, TAFI y otros elementos como el TPA, por ejemplo, el activador del plasminógeno tisular? Nosotros lo que medimos habitualmente es desde luego el dímero D, pero también el complejo plasmina alfa-2 antiplasmina. En sí, la alfa-2 antiplasmina sola no me es de mucha utilidad, porque en general está normal salvo cuando hay mucho consumo. Pero en ese caso voy a tener los complejos plasmina alfa-2 antiplasmina elevados, y son los que me están indicando que existe formación de plasmina y que desde luego que existe un proceso hiperfibrinolítico
y que puede ser el origen del sangrado. Entonces yo comienzo con los dos elementos específicos de la fibrinolisis, el dímero D y la plasmina alfa-2 antiplasmina, que son están circulando en cantidad importante. En cambio, los otros elementos que has mencionado, el PPA, el plasminógeno, la uroquinasa, comienzo por el plasminógeno, que es el más útil. Como dije, si no hay una cantidad suficiente de plasminógeno, no puede haber una formación adecuada de plasminas. Pero la disminución de plasminógeno, excepción hecha del déficit congénito, que puede ocasionar a veces fenómenos trombóticos, en el caso de la embolia pulmonar o en el caso de la trombosis venosa profunda, en general el plasminógeno está normal y no me ayuda mucho en el diagnóstico. En cambio, es indispensable en los casos agudos. Por eso, con mis colegas de la unidad de terapia intensiva en Estrasburgo, el plasminógeno forma ya parte del perfil fibrinolítico. Y la mejor medida que podemos hacer es en el plasminógeno funcional. ¿Por qué? Porque el plasminógeno funcional me está hablando de la capacidad de ese plasminógeno que existe a transformarse en plasmina. Imagina que yo tengo complejos plasmina alfa-2 antiplasmina que van a ser también identificados por una prueba antigénica. Un ensayo, ¿verdad? Depende del ensayo si es específico o no. En cambio, una prueba funcional me está hablando directamente de la cantidad de plasminógeno útil. Nosotros hicimos un estudio comparativo con el que tenemos en nuestro laboratorio, que creamos en nuestro laboratorio para este estudio de sepsis, con la determinación funcional que es fabricada por Stago. Por Stago. Que utiliza streptokinasa. Para mi concepto, utilizar streptokinasa ya no es... Para empezar, es algo que no es fisiológico. Es una infección. ¿Okay? Y nosotros lo usamos con uroquinasa. Entonces era una cuestión de comparar los dos métodos y saber cómo se comportaban. Entonces demostramos que el método con uroquinasa es mucho más específico. No es que el otro no lo sea, pero hay una diferencia entre los dos. Claro que cambiar de un método al otro implica para una empresa muchísimas cosas. Claro, ¿no? claro. Pero lo aconsejamos, o sea, nosotros lo usamos en nuestro, por supuesto, pero quienes no tienen el nuestro utilizan el método funcional que existe disponible. En el mercado. Entonces, es algo que debemos hacer. Plasminógeno funcional. Claro que también es útil hacer el plasminógeno antigénico para verificar si corresponde. Y si no corresponde, quiere decir que tenemos otra fuente antigénica. Y esa fuente antigénica pueden ser los fragmentos de plasminógeno. ¿Y por qué hay fragmentos de plasminógeno? Porque hay algo que también estuvo a la moda mucho antes del COVID y que fueron los NETs. Los famosos NETs. Exactamente. Algo de lo que es experto también, doctor. Exacto. Tenemos mucha experiencia en el área y sabemos que los NETs contienen elastasa y que esta elastasa destruye el plasminógeno. Entonces hace fragmentos de plasminógeno que hemos identificado perfectamente y cuando haces un método antigénico los vas a detectar igualmente. Pero como ya no son activables, no los detectas con el método funcional. Entonces por eso necesitamos hacer esa diferencia, ¿no? Perfecto. El dímero D no es una enzima, entonces se detecta con método antigénico. La plasmina alfa-2 antiplasmina, igual con métodos antigénicos. En cambio, el plasminógeno es una enzima. Tenemos que detectar cuánto es funcional. Y ese es un método muy útil. Muy bien, doctor. Los principales retos que tenemos en el laboratorio, obviamente, a nivel de las pruebas del perfil fibrinolítico, ¿ustedes cuál considera? Aparte de la parte preanalítica, por ejemplo, ¿qué debemos de cuidar aparte del tiempo, ¿verdad? Y la temperatura? ¿Algún consejo para realizar bien las pruebas del perfil fibrinolítico? Obviamente lo que más se hace es dímero D. Igual nos podemos enfocar. Bueno, pero son un aspecto importante del dímero D es que es una prueba que debe hacerse en plasma.
Plasma. Y nunca, como decimos en francés, jamais de la vie en suero. En suero no. ¿Por qué no? Porque el suero es activación de la coagulación. Y si activas la coagulación, vas a activar también un poco el sistema fibrinolítico y vas a tener fibrinolisis y vas a tener formación de dímeros D. Que no va a ser mucho, pero no estás midiendo lo que está circulando. Estás midiendo también lo que provocaste haciendo un coágulo. Ok. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Vigilar primero que el dímero D sea siempre determinado en plasma, si tratado, que las otras pruebas que hacemos sean hechas en el mismo plasma, si tratado, que no haya un tiempo muy largo entre la muestra de la toma, la preparación del plasma, y que cuando preparas el plasma, a partir de que tienes la muestra, empiezas a trabajar en frío, ¿okay? Hasta la separación del plasma. Y si el plasma va a ser analizado, lo tienes en frío, y si lo analizas después, congelas. Y dependiendo del tiempo en que lo vayas a analizar después, congelas a menos 20 o a menos 80. Perfecto. Son aspectos muy importantes que hay que cuidar. Importante. Entonces, cuando ves tú en alguna aplicación que los dímeros D fueron hechos en suero, hay un problema. Sí. Hay una confusión entre plasma y suero que existe todavía. ¿Por qué? Porque si es alguien que no es hematólogo, no tiene el concepto de la diferencia entre plasma y suero, que es nada, pero muy importante. Yo todavía estoy confrontado con colegas que no tienen formación hematológica y que me dicen, envíame un poco de suero. Y digo, ¿para qué quieres suero? En realidad lo que necesitaba es plasma. Exactamente, doctor. Muchas gracias. Este tema del dímero D es sumamente importante porque está el tema del punto de corte, el tema de las metodologías. Exacto. Muy bien, doctor. Tomando otro tema que es experto y me gustaría que nos comentara el tema de las microvesículas. Entiendo que mide un poco activación celular. Sí. ¿Cuál sería la utilidad a nivel clínico? O si este tema lo podemos trasladar al laboratorio, ¿cómo lo podríamos hacer como una prueba? Porque ahorita entiendo que está a nivel de investigación, ¿verdad? Sí. Bueno, en realidad la presencia de microvesículas en la sangre es debido a que la célula es activada por alguien. La trombina, la plasmina o por otros elementos o en el caso de una sepsis, por bacterias. Claro. Y esa activación provoca una respuesta. Si te doy el ejemplo del neutrófilo. El neutrófilo es una célula que patrulla por todos lados, es una célula madura, no se reproduce. Cuando está en su patrulla y se encuentra con un elemento extraño, por ejemplo, una bacteria que está por ahí, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es identificar que no pertenece a su organismo, enseguida libera una serie de sustancias que se encuentran en los gránulos internos del neutrófilo. Esas sustancias son la aminoperoxidasa, que es oxidativa, la elastasa, que es proteolítica intensa, la catepsina G y otras más. Hay muchas. Libera para tratar de circunscribir la acción o para tratar de hacer una acción bactericida localmente. La otra cosa que hace es englobarlo en un fagosoma y liberar estas sustancias dentro del fagosoma. Entonces, hay una liberación también de microvesículas en ese momento, porque la membrana está modificada y esa microvesícula puede también tener elastasa que va a contribuir a rodear al microbio. Pero en procesos inflamatorios lo que sucede con otras células, por ejemplo la célula endotelial, en el caso yo diría de un accidente vascular, hay estimulación, hay liberación de microvesículas y las microvesículas es una imagen de la membrana de la célula. Y si la membrana de la célula tiene elementos que indican que está activada, la microvesícula va a viajar por la circulación. Tiene también agentes quimotácticos que indican que hay que trasladarse al sitio de lesión, o sea, un quimiotatismo. Y es por eso que los neutrófilos pueden llegar ahí. O sea que la microvesícula es un agente de información, es un mensajero que lo lleva hacia otros sitios,
que puedes tener también una célula endotelial en otra área, ¿no? Y llegan. Por la circulación. Se llaman microvesículas porque es una verdadera vesícula. Se llaman membranarias porque viene de la membrana de la Es célula. una extensión de la membrana. Exactamente, lleva todos los elementos que están característicos de la célula, pero también llega algo importante que es la presencia de fosfatidilcerina, que normalmente están en el interior de la membrana citoplásmica, pero cuando hay activación, la fosfatidilcerina se invierte y hay fosfatidilcerina en la superficie de la microvesícula y de la célula. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque es ahí donde se van a realizar las interacciones de factor de la coagulación. Como lo que pasa con las plaquetas cuando se activan. Exactamente, la plaqueta activada hace eso, la plaqueta activada libera microvesículas y tú sabes que la microvesícula aumenta la superficie de activación y hay más unión de factores de la coagulación y desarrollo de la formación de trombina. Es una función importante local. La otra es de mensajero de información, que sea sobre las sustancias que están en la membrana o sobre lo que contiene adentro, que pueden ser RNA mensajero que da una información, nunca ADN porque no hay ADN ahí, pero sí RNA mensajero. Entonces son microvesículas porque es una bolsita. Ya no les llamamos micropartículas. Ya no, antes se llamaba, ¿no? Exactamente, micropartícula es sólido. Esto es microvesícula. Hay todavía el concepto, pero es nanopartículas y es otra cosa. Nanopartículas son, en la nanomedicina, se utilizan mucho son pequeñas, son entre 20 y 40 nanómetros y se utilizan para transferir sustancias porque se pegan a la superficie de la nanopartícula, se inyectan y estas van a localizarse en diferentes sitios. Es una forma de hacer terapia. Perfecto. Doctor, muchas gracias. Un tema importantísimo. Por último, doctor, me gustaría saber qué opina de la interacción que tiene la tecnología en las diferentes casas comerciales. Entiendo que usted colabora en un centro importante de investigación. No sé si nos puede platicar un poco su interacción, cómo colabora y qué proyectos tiene y qué es lo que está haciendo actualmente. Bueno, mira, colaboramos. El ejemplo más práctico que tengo es el estudio de sepsis que hicimos entre Estrasburgo, nosotros en París, y el Departamento de Investigación de Stago en Asnières, en el cual ellos tomaron una parte de los elementos que íbamos a realizar y cada quien hizo lo que correspondía según el proyecto que habíamos realizado, ¿no? Entonces, según la experiencia de cada quien, ciertas técnicas, nos distribuimos la realización de la misma. Y eso es muy útil porque tenemos reuniones frecuentes de discusión de cuáles son los resultados, corresponden o no a la teoría que teníamos inicialmente, qué es lo que debemos modificar y cómo esto debe hacerse. Y eso es fundamental para que podamos hacer un estudio de investigación en el cual estamos en lo que se llama fronteras de la ciencia. Y para ello tenemos que utilizar elementos nuevos tecnológicos, cualquiera que sea esto. La citometría de flujo modificada, las diferentes pruebas que ya hablábamos que había que modificar para que dieran una mejor información. Todo eso es con el objetivo de dar una mejor información. Claro. Entonces, el dímero D forma parte de ello. Tener una prueba excelente de dímero D que dé resultados fiables, que establezca claramente los valores normales para que yo pueda decir a partir de ahí ya eso es anormal y ya puedo considerar cuando hago una cinética si el dímero D está aumentando, aunque la concentración no sea muy elevada, pero ya estoy viendo que está aumentando y esto ya me está dando un índice de lo que está pasando ahí. Una tendencia. Exactamente, eso es muy importante. Eso es dímero D. Otro ejemplo que puedo darte es lo que estamos haciendo con la International Federation of Clinical Chemistry Societies. Es como sabes, una federación mundial de sociedades de Clinical Chemistry, en el cual trabajan muchos hematólogos, químicos, farmacobiólogos, y el objetivo es de estandarizar las prácticas clínicas que puedan hacerse para el diagnóstico
que pueden ser aplicadas también en investigación. Y el ejemplo que estamos trabajando es el de la lipoproteína A minúscula, que es un factor de riesgo cardiovascular importante, reconocido, en el cual algunos tienen una concentración elevada, es de orden autosómico dominante, se hereda. No es que tú favorezcas el aumento, es que naciste con eso, ¿no? Entonces, por eso decía yo ayer, una vez en la vida hay que hacerse una determinación para saber si soy yo un individuo que tiene concentraciones elevadas o que está por abajo y no me preocupo. Y si tengo concentraciones elevadas, entonces tengo también, si tengo problemas de colesterol, hacer el caso con el colesterol. Porque con la lipoproteína petita A, cualquier cosa que yo haga no voy a modificar. Claro. Salvo actualmente que tenemos tratamientos con RNA antisense, con microRNA, que pueden disminuir la concentración en pacientes que tienen alto riesgo. Por ejemplo, pacientes con hipercolesterolemia familiar, que además tiene lipoproteína A elevada, pues ahí está indicado hacer un tratamiento para disminuirla. Entonces, para eso necesitas métodos de diagnósticos precisos que sean estandarizados. Y hay actualmente varias casas comerciales que fabrican determinación de la lipoproteína A por método antigénico de tipo ELISA. Y la idea es que al acercarse al working group en el cual estamos, lo hagan, o sea, que ese working group con ellos también, para que sepan que hay que tener estándares, pero que esos estándares deben ser basados en una referencia internacional. La referencia internacional que puede crearla es un cuerpo consultivo de tipo científico como la International Federation of Clinical Chemistry Societies. Y estamos trabajando en eso, crear una referencia internacional de la lipoproteína A primario, para que a partir de ahí se creen los secundarios que ellos van a utilizar. Okay. Entonces, así podemos tener confianza, cualquiera que sea el método utilizado, están utilizando una referencia universal. Entonces, no podemos, y tienen controles internos. Entonces, estamos tratando de validar que esos valores que dan son buenos. 3 puntos importantes para que la tecnología funcione: la referencia o trazabilidad, exacto, la estandarización, exacto, y el control. Doctor, muchas gracias. Un consejo para los químicos, médicos, científicos que trabajen la fibrinólisis, algo que les quiera transmitir con toda la experiencia que tienen. Lo que yo diría es que cuando uno está trabajando en áreas como la trombosis y la hemorragia, uno tiene que tener en mente que existe ese fenómeno fibrinolítico y que existen elementos para poder determinarlo, y simplemente tenemos que traerlo a nuestra mente, utilizar los elementos que son disponibles y ponerlos en práctica y habituarse a la interpretación de esos elementos, porque eso probablemente es lo que más nos falta. Entonces yo los invito a hacer eso, porque es muy útil y les puede ayudar en el diagnóstico y en el tratamiento y en el seguimiento de los pacientes. Doctor, muchas gracias como siempre, y un honor estar con usted. Muchas gracias, doctor. Cuídese.